Bueno, ahora vamos a la palabra del Señor. Como habíamos dicho, hoy estaremos hablando en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, abra allí su Biblia y vamos a leer la palabra de Dios bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre a todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y pasaron el Jordán, acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad, y junto a Jazer. Gloria al Señor. Bueno, vemos aquí que Dios pues permite todas las cosas. Y dice la palabra del Señor que el versículo 1 dice que volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. Explícitamente no revela cuál es la causa de este acontecimiento, de que Jehová se encendiese en ira contra el pueblo de Israel, pero sabemos que el pecado enciende la ira de Dios sobre el pueblo. La Biblia dice que en el libro de Romanos que la ira de Jehová desciende sobre los hombres cuando se levantan con injusticia para opacar la verdad. Aquí podemos ver que el pueblo de Israel había cometido algún pecado, alguna situación que estaba fuera de la palabra de Dios, estaba fuera de lo establecido por Dios. Y Dios se enciende en ira y permite pues que David cense al pueblo. Dice que incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Sabemos que según la ley pues que estaba establecida, por fuerza humana no se podía hacer un censo, sino que era Dios que tenía que mandar al rey o al gobernante que estuviese en ese momento para censar el pueblo. Y dice la palabra del Señor que todo aquel que fuese censado tendría que pagar medio siglo por el censo, por haber sido contado. Y dice la palabra del Señor para que no hubiese mortandad en medio del pueblo. Y vemos aquí que David no lo mandó Dios directamente a que censara el pueblo, sino que tenía una motivación especial. Lo dice en el versículo 2, y el rey dijo a Joab, general del ejército que estaba en Israel: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Dios no le había mandado a David a que hiciese este censo, sino que él quería saber el número de la gente. Quizás en momentos que salía la batalla, quería saber con cuánto contaba, quizás quería exhibir su poder militar, quería exhibir su grandeza en medio de su reino,
Quizás los demás reyes sabían pues cuánto tenía, con cuánto contaban, y a lo mejor en algún momento también le pudieron haber preguntado de cuánto es tu ejército, porque mayormente los países, las naciones pues revelan la cantidad de personas con quien cuenta en su poderío militar para dar a entender su capacidad, su fuerza humana. Y David pues no lo había mandado el Señor, sino que manda a Joab y le dice que recorriese toda Israel. Lo dice de una forma explícita, desde Dan hasta Berseba, o sea, desde un extremo hasta el otro, sin quedar ninguna de las ciudades fuera. ¿Para qué? Para saber, lo dice claramente, textualmente, para que yo sepa el número de la gente. Es importante que David, que continuamente manifestaba pues la confianza de tener en Dios su confianza, manifestaba que debíamos de mantener en Dios nuestra confianza y no en el hombre. Aquí David quería saber aparte con cuánto podía él confiar, con cuánto podía él respaldar su palabra en cuanto al poderío militar. Y dice la palabra, el versículo 3, que respondió Joab al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas ¿para qué se complace en esto mi señor el rey? Fue una respuesta sabia de parte de Joab. Joab, que siempre estuvo al lado de David. Lo podemos ver que en una ocasión David había censado el pueblo y esto produjo consecuencias. Y Joab le da una respuesta a David para llamar la atención, para que David entendiese, y le dice Joab: añada Jehová al pueblo 100 veces tanto como somos. ¿Qué quería dar a entender ahí Joab? Que bueno, que el Señor le diera y le aumentara la capacidad en número, le aumentara la capacidad en grandeza en medio del pueblo, y le da una palabra y le hace una pregunta de reflexión. Pero ¿para qué se complace en esto mi Señor el Rey? Entonces vemos que David tenía esto metido en la mente, en el corazón, de saber con cuánto él podía contar. Y aun cuando Joab le da una palabra oportuna de consejo, una palabra necesaria, David no hace caso. Y no solamente Joab, sino también los capitanes. Dice: pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. ¿Cuántos capitanes pudieron también dar una palabra de consejo? Pero David tenía esto metido en el corazón y esto produjo consecuencias. Más adelante podemos ver la consecuencia que esto trae. Nosotros tenemos que ser entendidos, hermano, y recibir el consejo que nos dan. La Biblia dice: guarda el consejo, guárdalo, porque esa es tu vida. Y dice ahí la palabra del Señor que la palabra del rey prevaleció sobre la palabra de Joab y sobre los capitanes. Y salió pues Joab con todos los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y pasando el Jordán, acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad y junto a Jazer. Bueno, vemos a estos hombres que aunque dieron la palabra, que aunque manifestaron el consejo que era necesario para el rey en ese momento, aunque no le pudieron hacer cambiar de parecer, salieron en obediencia. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que hacer cosas en obediencia? La Biblia dice que más vale la obediencia que el mucho sacrificio. Ayúdenos el Señor para nosotros tener estas dos capacidades: capacidad de recibir el consejo y atesorarlo en nuestras vidas, y también
esa capacidad de obedecer. No es fácil obedecer, no es fácil muchas veces sujetarse, pero es importante y es una señal de autoridad. Todo aquel que tiene autoridad está sujeto y debemos de entender eso. Nosotros, Dios nos ha dado autoridad, pero tenemos que estar sujetos en el nombre del Señor. Aquí Joab y todos los capitanes manifestaron sujeción y obediencia, saliendo, hermano, de la presencia del rey y recorriendo todo el territorio de Israel. Así que es importante obedecer y recibir el consejo. Que Dios te bendiga en el nombre del Señor. Gloria al Señor, que Dios nos bendiga. Dice los textos del 6 al 10. Después fueron a Galaad y a la tierra baja de Oxi, y de allí a Daham y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos, de los cananeos, y salieron al Neguet de Judá en Berseba. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Gloria al Señor. Bueno, vemos a estos hombres, a Joab y a estos capitanes que salen de la presencia del rey en obediencia al mandato de censar al pueblo, y dice que recorrieron allí muchos lugares, todas las tribus de Israel, para obedecer, para censar, para sacar cuenta de cuántos hombres habían allí en el ejército del pueblo de Israel. Y dice allí que Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Gloria al Señor. Y bueno, vemos aquí cuántos días duraron estos hombres fuera de su casa, haciendo, ¿verdad?, el trabajo que se les encomendó. Dice que fueron 10 meses y 20 días, fue una cantidad de días pues haciendo este trabajo duro. Me imagino cuánto cansancio, cuánta fatiga, pero hicieron lo que se les ordenó. Y dice aquí que cuando cumplieron con su trabajo, dieron pues la información de lo que el rey estaba pidiendo. Qué bueno es cuando nosotros hacemos el trabajo que se nos ordena y damos cuenta de lo que hemos hecho, porque es feo también cuando a alguien se le ordena algo y puede ser que lo haga, pero no trae el reportaje de lo que hizo. Qué bonito es cuando nosotros pues damos cuentas claras de lo que se nos ha ordenado. Y aquí Joab hizo el trabajo, salió, recorrió todas estas aldeas, estas ciudades, y trajo la información que el rey estaba pidiendo. Pero dice el verso 10, después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Vemos que David, después que recibe el censo, o lo que él quería, lo que se le había metido en su corazón, se dio cuenta de que había pecado y reconoció. Qué importante es reconocer cuando nosotros hacemos lo malo delante de la presencia del Señor, porque ciertamente hay personas, o muchas veces nosotros hacemos lo malo y no sentimos ese remordimiento, o quizás el Espíritu Santo ya se ha ido de nuestras vidas y no nos redarguye. Esto es triste, pero aquí vemos que David era sensible a la presencia del Señor. Él reconoció, le pesó en su corazón y habló directamente al Señor y le dijo que había pecado. Yo he pecado, he hecho un pecado grave delante de ti. ¿Por qué? Porque David sabía que era Dios el que le había dado la victoria con muchos, con pocos. Él había visto el favor del Señor, la gracia del Señor con él. Que Dios nos libre a cada uno de nosotros quizás de poner allí nuestra mirada en nuestras capacidades, quizás en las herramientas que tenemos en la mano,
Nunca nos olvidemos que la victoria y la gracia que tenemos es por la misericordia de nuestro Señor. Y dice allí: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Qué bonito es reconocer cuando nosotros le fallamos al Señor. Quiera el Señor que cada uno de nosotros tengamos un corazón sensible, humilde, capaz de reconocer nuestras fallas delante del Señor. Todos podemos cometer una falta delante del Señor, pero es triste que no todos quizás tengamos esa capacidad de arrepentirnos y de convertirnos en la presencia del Señor. Él le pidió perdón al Señor y bueno, más adelante vamos a ver que ciertamente Dios perdona, pero hay consecuencias. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria a Dios. Dios me les bendiga, amados hermanos. La paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús, continuamos con esta historia en el versículo 11 al 15. Dice allí: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas, para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber, y le dijo: ¿quieres que te venga 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Bendito sea Dios. Bueno, amados hermanos, la verdad que este es un capítulo triste también en la vida de David, porque David, pues como el versículo 10 lo dice, ¿no? Él reconoce que ha pecado al haber hecho este censo, que no se lo había ordenado Dios, sino que fue algo que nació de él, porque tendría sus razones, ¿no? A lo mejor él quería saber con cuántas personas contaba, cuántos valientes tenía en general en su ejército, a saber lo que había en su corazón. Pero lo importante no es el hecho solamente de que nosotros nos equivoquemos, hermanos, sino el hecho de reconocer el pecado. Es muy importante. La Biblia dice que el que confiesa, el que encubre su pecado, no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Y dice aquí, ¿no?, que por la mañana dice que el Señor envió a David al vidente Gad, que era el que en ese momento, pues era, vamos a decir, que su consejero espiritual, era el hombre de Dios que estaba allí para darle el consejo a David. Y Dios utiliza a este vidente o a este profeta, podríamos decirle, y le propone a David, ya que David se ha arrepentido, y sabemos que cuando cometemos una falta delante de Dios, sí o sí viene la disciplina de parte de Dios. Dios dice que Él a todo hijo lo disciplina, porque si nos deja sin disciplina, no seríamos hijos, seríamos bastardos, dice allí la palabra, ¿verdad? Entonces le ofreció 3 cosas para que David escogiera. Bueno, normalmente Dios no nos pone a escoger a veces, ¿no? Pero en su misericordia Dios le dio esta opción a David y le dijo que escogiera entre 3 formas de disciplina. Una de ellas era que vinieran 7 años de hambre en su tierra. El solo pensar 7 años de hambre da hasta susto, porque si ya incluso David había pasado aquellos 3 años de sequía, cuando los gabaonitas se habían quejado delante de Dios por lo que había hecho Saúl, 3 años y fue duro. Ahora imaginar 7 años de hambre donde tanto iba a haber personas que iban a morir de hambre, era una cosa impresionante. La sola idea, pienso que David la rechazó en principio. La segunda dice que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan. Ya David había experimentado
lo duro que era ir allí huyendo del enemigo, metiéndose de cueva en cueva cuando huía de Saúl o cuando huyó de su hijo Absalón. Fue terrible, ¿no? Entonces David ya lo había experimentado y quizás al imaginarse y recordar lo que ya él había vivido fue algo que tampoco le pareció bien, ¿no? Escoger. Y la tercera opción que le dio fue que huyera, que 3 días haya peste en tu tierra. 3 días de peste. Bueno, entre 7 años de hambre, que es demasiado, 3 años de persecución, a 3 días de peste, pues él pensaría que era la mejor opción. Sin embargo, ¿cuál fue la respuesta de David? Dice David, dijo, en grande angustia estoy. Porque claro, no era fácil tener que decidir, porque fuera cual fuera la opción, iba a haber muertos, iba a haber consecuencias, amados hermanos, porque es que el pecado trae sus consecuencias, y es lo que no pensamos muchas veces. A veces la gente peca o pecamos y no nos imaginamos que ese pecado va a traer consecuencias, y muchas veces las consecuencias son dolorosas, son tristes, y a veces no solamente implican que son para ti las consecuencias, a veces otras personas también, lo que llaman daños colaterales, ¿verdad? Entonces él dijo, en gran angustia estoy, caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombre. Entonces él reconocía que era mejor caer en manos de Dios y no en manos del enemigo, porque el hombre no tiene misericordia, el hombre te juzga, tú pecaste, toda la vida te van a juzgar por ese pecado que tú cometiste, pero en cambio Dios no. Cuando tú te arrepientes, Dios hace borrón y cuenta nueva. Dios echa ese pecado al fondo del mar, nunca más se acuerda de él, pero en cambio el hombre te lo va a estar recordando todo el tiempo. El hombre siempre te va a repetir, mira lo que tú hiciste, mira que tú pecaste. Mas David, que conocía a Dios, sabía que la misericordia de Dios es grande y prefirió caer en las manos del Señor. Y dice que entonces el Señor envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo, dice, 70,000 hombres. Eso fue algo que causó tristeza al corazón de David, porque él sabe que era por su causa, por una decisión alocada que él tuvo sin consultarla a Dios, una decisión que iba quizás a engrandecer su ego, pero que no iba a bendecir para nada al pueblo. Amados hermanos, que Dios nos ayude y que antes de nosotros dar un paso en ciertas decisiones, estemos seguros que verdaderamente vamos bajo la dirección del Señor. Si nosotros hacemos cosas fuera de la voluntad de Dios y fuera de lo estipulado en su palabra, entonces van a venir las consecuencias, y esas consecuencias van a traer dolor, van a traer tristeza. En este caso hubo muchos muertos. Esos 70,000 hombres tenían familias, tenían esposas, tenían hijos. Cuánto dolor vino al pueblo de Israel por un capricho de David, porque a David se le antojó hacer ese censo, sin contar todo lo que, como decía mis hermanas hace rato, el casi un año que duraron 9 meses y 20 días haciendo ese censo. Entonces, amados hermanos, que todo esto nos haga reflexionar y pensar que el actuar en nuestras emociones para complacer nuestra carne, para hacer las cosas que nosotros queremos, va a traer consecuencias. Debemos ser hombres y mujeres dirigidos por Dios. Como siervos de Dios vamos a pedir la dirección de Dios en cada cosa que hagamos, para que no tengamos que sufrir las consecuencias, ni nosotros ni las personas que nos rodean. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria a Dios. Siguiendo el capítulo, versículos 16, dice así: cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Aranja, Jebuseo. Amén. Bien, nos damos cuenta pues que
David tenía mucho conocimiento de Dios, ¿no? Sabía lo que era Dios, que él castigaba, pero que también tenía misericordia, ¿no? Y él dijo, mejor prefiero caer en las manos de Dios. Que él hiciera a Dios lo que quisiera, ¿no? Pero no caer en manos del hombre, ¿no? O en otras palabras, ser castigado. Claro que todo lo hace Dios, ¿no? Pero no por la mano del hombre. Entonces él prefirió que fuera Dios mismo que hiciera que lo castigara. ¿Por qué? Porque también sabía que en medio de la ira de Dios también está la misericordia. También este es un Dios misericordioso, que Él se arrepiente, porque dice aquí que Él se arrepintió de ver la mortandad, ¿no? Y fue en un solo día que hizo esas cosas, ¿no? Y cuando ya el ángel iba por Jerusalén, le dijo, detente. Detén allí la muerte. ¿Por qué? Por la misericordia. Vio también Dios la aflicción de David, ¿no? La humillación, que David reconoció su falta, que él lo había hecho locamente, ¿no? Apresuradamente, ¿no? Y sin consultar a Dios, ¿no? Él se dio cuenta que él fue el único culpable. ¿Por qué? Porque no le pidió autorización a Dios, sino que dijo, bueno, yo soy el rey, yo deseo saber cuánta gente tengo y voy a hacerlo, ¿no? Pero no vio si era la voluntad de Dios, ¿no? Y él también sintió el arrepentimiento, él se sintió arrepentido, se arrepintió y se humilló ante Dios. Y Dios vio el corazón de David que estaba arrepentido y también cuánta gente había muerto. Entonces tuvo misericordia, ¿no? Y eso nos enseña que nosotros siempre tenemos que, cuando nos pasa alguna cosa, tengamos la gracia del Señor, humillémonos ante Dios, ¿no? El Señor tiene misericordia, la tuvo con David y también la tiene con nosotros, porque es el mismo Dios que tuvo misericordia y no destruyó, no siguió con la muerte, sino que la paralizó. Ese mismo Dios está con nosotros. Y también si nosotros nos humillamos, si nosotros nos postramos ante Él, Él tiene misericordia de nosotros y nos perdona y cambia lo que nosotros quizás merecemos por nuestras desobediencias, por nuestras rebeliones. Merecemos muchas cosas, pero el Señor tiene misericordia y paraliza las acciones, los castigos nuestros. Entonces, por lo tanto, debemos estar nosotros siempre, siempre clamando a Dios y reconociendo nuestros errores, porque lo que a Dios más le agrada es que nosotros reconozcamos nuestras faltas, ¿no? Y nos humillemos ante Él. Entonces Él nos extiende la mano. Que el Señor nos ayude. Amén. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Bueno, Dios les bendiga, que la paz del Señor sea sobre su vida. Segunda de Samuel, capítulo 24, el verso 17 hasta el 20, dice la palabra: y David dijo a Jehová cuando vio al ángel que destruía el pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a su siervo que venían hacia él. Saliendo entonces, Arauna se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Gloria a Jesús, bendito sea el Señor. Bueno, hermano, como han venido hablando, han expresado mis hermanos, no es fácil esta situación, pero bueno, es una enseñanza que nos da el Señor en este tiempo para reflexionar. Hay cosas a veces que no las podemos percibir. Bueno, gracias a Dios, Dios actuó de una manera, vamos a decir, rápida en esta situación. A veces hay situaciones en medio nuestro que cometemos la falta y no se ve al momento, pero a largo, ¿verdad? A corto plazo tenemos una respuesta no favorable a la situación. Entonces vemos este caso de David,
no fue fácil para David cuando Dios le colocó esas tres opciones allí. Y me llama la atención, ¿verdad? Que Dios, ¿verdad? Siendo Dios, bueno, puede ser que, bueno, se humilló el hombre, entendió, ¿verdad? Que había pecado, pero había una consecuencia y esa consecuencia había que pagar. Bueno, podemos decir que era David que le correspondía ser disciplinado, pero tristemente, bueno, fue el pueblo y vemos el número de personas que murieron, ¿verdad? Dice la palabra que 70,000 hombres cayeron, bendito sea el Señor, por esta mala acción de este hombre, de David. Bueno, que Dios nos ayude. A veces, como decía nuestra hermana Sandra, hay situaciones, ¿verdad?, que cometemos, ¿verdad?, y hacemos que no solamente en medio nuestro, sino afectamos a otros, bendito sea el Señor. Y vemos aquí en el 17, y David dijo a Jehová cuando vio al ángel que destruyó el pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Era una situación, ¿verdad?, de extremo a extremo contra Israel. Sabemos que Dan hasta Berseba, pero ya el juicio de Dios iba entrando a Jerusalén y David vio al ángel cuando venía y le estaba doliendo a David, viendo la situación de ver a aquellas personas, aquellos hombres cayendo, bendito sea el Señor, por un mal proceder. Y vemos aquí en el 18, y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube, levanta un altar a Jehová en la era de Araúna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Bendito sea el Señor. Llegó ese momento y bueno, Dios le da esta orden al vidente, ¿verdad?, aquel hombre que estaba asesorando a David espiritualmente. Y David, bueno, subió allí a la era de este hombre a levantar un altar. Ya había, ¿verdad?, cometido la falta, ya había, bueno, la situación que había sufrido el pueblo, bendito sea el Señor. Pero le tocó al final David humillarse, bendito sea el Señor, presentarse delante de Dios, clamar a Dios, pedir a Dios misericordia. Hoy día nosotros también, verán, en medio de la situación, bueno, ya la situación está allí hecha, bueno, vamos a rogarle al Señor que nos ayude, que nos dé fuerza en ese momento difícil. A veces de pronto nos detenemos, a veces de pronto nos desviamos, pero la idea es que entendamos, ¿verdad? Si hemos pecado, tenemos que humillarnos y buscar ese socorro, ¿verdad? Ese refugio del Señor. Bueno, Señor, perdóname. Pero hay situaciones en las cuales, como esta de David, Dios le manda, ¿verdad?, a levantar un altar, a invocar esa clemencia para tratar de detener la mano de este ángel que estaba allí en contra de Israel. Dice el 20, y Araúna miró y vio al rey y a su siervo que venía hacia él. Saliendo entonces Araúna se inclinó delante del rey el rostro a tierra, bendito sea el Señor. Reconoció este hombre a David. No sabía, ¿verdad?, que David iba allí a ese lugar, pero era la orden de Dios, ¿verdad?, que tenía que levantar un altar. En Crónica también nos habla esta historia, dice que David compró, ¿verdad?, con un número, una cantidad, ese lugar para levantar ese altar. David dijo, bueno, no, las cosas no van a ser de fácil, hay un costo, vamos a pagar el precio. Y bueno, se hizo un negocio con este hombre y David, ¿verdad?, levantó ese altar allí, invocó la misericordia, invocó el clamor al Señor. Y bueno, sabemos que se detuvo la situación. Esto nos enseña a nosotros, ¿verdad?, a saber y a entender que Dios, ¿verdad?, toma esa palabra y pudo ver, ¿verdad?, Dios para haber hecho como hizo anteriormente con David, de perdonarlo, pero igualmente esa consecuencia. Entonces, lo que Dios nos puede hablar en este tiempo es que, mis amados, antes de cometer esa falta, algunas personas dicen, no, mira, fulano cayó en pecado, cayó, no. Ya las cuestiones, ¿verdad?, cuando cometemos la falta no fue que nos agarró descuidados, sino que hemos maquinado en nuestra mente, en nuestro corazón y cometemos la falta. Bueno, que Dios nos ayude a restaurarnos, que Dios nos ayude a levantarnos, ¿verdad? Si usted de pronto ha cometido esa falta y está en este tiempo de disciplina y de pronto ve la situación dura, bueno, el consejo es que se esfuerce y que haga como hizo este hombre, levantar un altar y pedir misericordia. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria a Dios. El versículo 21 al 23 dice así. Y Araúna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era a fin de edificar un altar a Jehová para que cese la mortandad del pueblo. Y Araúna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, Araúna lo da al rey. Luego dijo Araúna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Bueno, estamos viendo aquí
una escena ya un poco más calmada que como al principio, ¿verdad? Ya Dios le da la orden a David de qué es lo que tiene que hacer para que cese la mortandad, ¿verdad? Él veía desde la azotea cómo el pueblo estaba siendo castigado. Dice que él vio al ángel. Y bueno, cuando Dios se arrepiente de seguir destruyendo al pueblo, le ordena a David que haga en ese lugar un altar donde vio al ángel que estaba parado con la espada desenvainada, ¿verdad? Produciendo esta calamidad sobre el pueblo. Y bueno, David se dirige prontamente a ese lugar para hacer lo que Dios le había ordenado. Y Dios le había dicho que edificara un altar. Y bueno, David le dice a este hombre cuando va llegando al lugar, pues el hombre lo vio desde lejos y se dio cuenta que era el rey. Y con palabras bondadosas recibe al rey y le pregunta que por qué viene ante él su señor el rey. Bueno, este hombre sí reconocía a David como rey, ¿verdad? Y entonces David le especifica, le dice que es para comprar de ti la era, ese lugar que él tenía para trabajar el trigo y estas cosas. Entonces David le dice que él viene a comprarla a fin de edificar un altar a Jehová para que cese la mortandad del pueblo. David había entendido, ¿verdad?, que él había pecado contra Dios, así como lo han dicho nuestros hermanos, y no le había pedido al pueblo lo que en el libro de Éxodo, entre sus leyes, está establecido cuando se iba a censar al pueblo. Tenían que pedirle medio ciclo por la vida de cada persona. Y David no hizo esto, ¿verdad? Y él sabía que todo esto que había venido había sido su culpa, y él necesitaba pagar por todas estas personas, y este terreno no era económico, ¿verdad? Entonces David no le importó eso, sino que venía de todo corazón a comprarlo para edificar el altar al Señor. Bueno, dice la historia que a ese mismo lugar fue donde Abraham iba a dar a su hijo en sacrificio, y ahí mismo el ángel detuvo, por órdenes del Señor, detuvo de que Abraham matara a su hijo. Y ahí más adelante es donde luego el hijo de David, Salomón, iba a construir el templo del Señor. Y vemos aquí, ¿verdad?, que este hombre lo recibe con buenas palabras, y cuando David le expresa por qué quería comprarle esa era, para que Dios perdonara al pueblo, pero no siguiera más la mortandad. Entonces este hombre generoso, ¿verdad?, sabiendo que tal vez ese terreno costaba dinero, no le importó regalárselo a David, se lo estaba ofreciendo, le decía que no le pagara nada, que él se lo ofrendaba al rey y al Señor, ¿verdad? Y que aparte de eso le iba a dar todo para el sacrificio. Entonces podemos ver la generosidad de este hombre aquí, ¿verdad? No le importó nada de esas cosas, sabiendo él que él no era el culpable de las cosas que estaban sucediendo. A la vista, como el pueblo de Israel conocía las leyes, sabían que la culpa era de David, que todo esto había venido por culpa de David. Y tal vez este hombre vio cuán culpable se sentía el rey, y sin embargo no se portó mal con el rey, sino que se mostró bondadosamente con el rey para ayudarlo. Tal vez él pensó así, pues querer ayudarlo. Sin embargo, David no quiso, lo vamos a ver en el versículo anterior. Pero qué lindo es saber que dentro del pueblo de Dios hay personas que ven a otros sabiendo que han cometido pecado, que han hecho algo mal, sin embargo no los acusan, sino que buscan la manera de quererlos ayudar, de quererlos decir que avancen en el Señor. Y el Señor mismo nos enseña eso a nosotros, ¿verdad? Hay consecuencias que no podemos evitar. Dios nos perdona a nosotros, sin embargo las consecuencias existen, pero hay personas que, aunque saben que las consecuencias existen, no están para juzgar a esta persona que se ha equivocado en ese momento, sino que están para ayudar, para restituir, para edificarlos, para ayudarlos a avanzar. Y esto es bueno lo que podemos ver en este hombre, Araúna, que mostró bondad para con el rey, ¿verdad? Quiso ser generoso. Sin embargo, David sabía que la culpa era de él. Entonces, que el Señor nos pueda ayudar a ser ese tipo de persona como Araúna, ¿verdad? Querer ayudar a aquel que ha pecado, a aquel que quiere seguir avanzando y agradar al Señor, que nosotros podamos ser ese tipo de personas, que los podamos ayudar y no que más bien los estemos hundiendo, porque hay personas que quieren ayudar, pero sin embargo dicen, bueno, yo te voy a ayudar, pero esto estuvo mal, tú no lo debiste haber hecho, y entonces empiezan a meter como el dedo en la llaga o en la herida, y no están sanando, sino que al contrario, están
haciendo que esa persona le duela más. Entonces, que el Señor nos pueda ayudar a nosotros, que podamos reconocer nuestros errores, así como lo hizo David y estaba ofreciendo holocausto al Señor, y hacer como Araúna, pues ayudar a aquellos que se han caído en alguna oportunidad y se están levantando, y que nosotros, bueno, con la ayuda del Señor podamos ayudar a ese tipo de personas. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Aleluya. Oye, mire, me transporté al espacio sideral. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Bueno, se ha compartido el capítulo 24 porque los valientes de David, una serie de nombres, pero sin embargo vamos a hacer un resumen de ello, vamos a ir leyendo y al final terminaremos con los versículos que nos quedan del 24. Dice así, el 8 dice, estos son los nombres de los valientes. Estoy en el capítulo 23, retrocedí un poquito hacia atrás y nos situamos en el capítulo 23, versículo 8. Los valientes de David. David tenía su ejército y aun cuando David fue desterrado, 600 hombres iban con él. Pero David tenía consigo a 30 valientes que valían por todo un ejército. Ya lo van a ver por qué le decimos que valían por todo un ejército. Y esa gente eran leales, eran fieles a David. Eran gente que no esperaban que David le diera la espalda para traicionarle, para apuñalarle por la espalda. No eran Judas Iscariote, aquel que estuvo con el Señor y lo vendió por 30 piezas de plata. No, eran gente fieles y leales. La Biblia nos enseña que un ejército dividido contra sí mismo no prevalece. Una de las cosas que el Señor quiere es que andemos en unidad. Dice el 8, estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Basebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el escita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Oye bien, fíjate esto. José Basebet, uno de los capitanes, o sea que los 30 valientes no eran que formaban un grupo de élite o un comando que salían continuamente juntos, no, ellos tenían sus cargos dentro del ejército. Este era capitán del ejército de David, así como Abisai era equivalente a un coronel, puesto que su hermano era el general en jefe, o quizás también otro general era Abisai y era uno de los valientes. Pues ellos estaban ocupados en lo suyo, pero eran reconocidos como de los 30 valientes de David, que siempre estaban más apegados a David, que siempre estaban cerca de David y listos para presentar defensa en favor de su rey. Eran gente leales, gente fieles. Qué lindo es cuando el hombre de Dios se puede rodear de amigos. Aún la gente que le corrige, el que te corrija una persona no quiere decir que es tu enemigo. No es fácil corregir a una persona que esté en eminencia, que esté en un cargo superior. Es bastante difícil porque el respeto que se le tiene, dos, cuando un hombre ya está en un lugar de eminencia, le cuesta más ver las cosas, le es más difícil verlas y quizá lo que tú estás viendo él no lo ve. Así que, mis amados hermanos, que Dios nos ayude para rodearnos de gente leales, fieles. No siempre es así, a veces vamos a tener gente que son como piedras en el zapato, pero eso también es para enderezar nuestros pasos, para enderezar nuestros caminos. Después de esto, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí
para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Aquí está hablando de otro valiente que ellos, juntamente con dos más, mis amados hermanos, habían enfrentado a todo un ejército. Los hijos de Israel ya se habían alejado y David estaba solo con estos tres hombres y se enfrentaron a todo ese ejército. El 10 dice: este se levantó y hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Fíjate, el pueblo vino a ayudarlo y no necesitó ayuda. Lo que hicieron fue recoger el botín porque iban detrás de él destruyendo filisteos y ellos recogiendo el botín. El versículo 11 dice: después de este fue Sama, hijo de Agé, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí está otro de los valientes de Israel, Sama. Solo se presenta en un terreno que querían tomar los filisteos lleno de lentejas, y el hombre defiende aquel terreno con su espada, mis amados hermanos, y no les permitió tomar el terreno. David entonces estaba en el lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén, que está junto a la puerta? Entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que estaba junto a la puerta. Tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los tres valientes hicieron esto. Oh hermano, qué lealtad, qué fidelidad, qué amor sentían esos hombres por su rey. ¿Recuerdan ustedes cuando David estaba peleando con un gigante y se cansó? El gigante lo iba a matar, pero entró Abisai y ayudó a David. Entre los dos mataron al gigante. Desde ahí le dijeron a David: tú no saldrás más a la batalla con nosotros. Tú vales más que 10,000 de Israel. No queremos que se apague la lámpara de Israel. Hay una etapa del hombre en que las situaciones cambian. Ya no andas con espada, ya no andas en guerra, ya no andas metido en todos los jaleos, todos los alborotos, todos los trabajos fuertes que hay en la obra, sino que ahora tu trabajo es dirigir, enseñar, guiar con tu experiencia. Así que no pienses que todavía tienes la misma fuerza que cuando eras muchacho. El hombre nunca, en su mente nunca se hace viejo. La gente lo ve arrugadito, ya doblado, ya debilucho, pero él se ve a sí mismo con la misma fuerza en la mente. No se pierde la fuerza realmente, pero el cuerpo se va cansando, se va debilitando, se va enfermando. Los achaques de la vejez, que me duele aquí, que me duele allá, mis amados hermanos. Y David estaba rodeado de hombres leales, 30 valientes que valían cada uno por un ejército, como este hombre del campo de lentejas, como estos tres hombres. Meterse en una guarnición de filisteos, un cuartel, se metieron allí, mientras que dos iban matando filisteos, el otro metió la vasija en el pozo de agua y sacó agua, y volvieron a salir de Belén de la misma forma y llegaron a David con el agua.
David, cuando se enteró que ellos habían ido arriesgando su vida a buscar esa agua, no la quiso beber y la derramó delante de Jehová, se la ofrendó a Jehová. Hermanos queridos, qué corazón tenía David y qué hombres leales les acompañaban. Dice el versículo 18, y Abisaí, hermano de Joab, hijo de Sarvia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300, a quienes mató, y ganó renombre con los 3. Él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los 3 primeros. Allí está Abisaí. ¿Saben ustedes que Abisaí era primo de David? Era hijo de Sarvia, hermana del padre de David. Hermanos queridos, y ese hombre vino a ser un subcomandante, el segundo al mando del ejército de Israel y también el jefe de los 30 valientes. Hermanos queridos, esos eran los hombres que rodeaban a David. Oye, hoy nosotros servimos al Señor. No andamos con espada, ni con tanques de guerra, ni con metralletas. Nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Así que nosotros hoy no andamos matando gente. Nosotros todo lo hacemos por amor. Y qué lindo cuando el Señor puede llamarte varón esforzado y valiente. Ven, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Debemos ser valientes para las cosas de Dios. No debemos ser debiluchos y pusilánimes, sino valientes y esforzados sirviéndole al Señor. También mató, versículo 21, él a un gigante egipcio, hombre de gran estatura. Tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo y arrebató al egipcio la lanza de su mano y lo mató con su propia lanza. Hermano, este Benaía era tremendo también. Entonces el 22 dice, esto hizo Benaía, hijo de Joiadá, y ganó renombre con los 3 valientes. Fue renombrado entre los 30, pero no igualó a los 3 primeros. Y lo puso Dios como jefe de su guardia personal. Lo puso a David como jefe de su guardia personal. Asael, hermano de Joab, fue de los 30. Elnán, hijo de Dodo de Belén, Samai, erotita, Elica, erotita, Elén, palatita, Ira, hijo de Iques, tecotita, Abieser, anatotita, Mehonai, usatita, Salomón, autita, Maharín, netofatita, Elep, hijo de Baana, netofatita, Itai, hijo de Riber, de Gabá, de los hijos de Benjamín, Benaías, piratotita, Idai, del arroyo de Gaz, Abi Albón, Arbatita, Asmabet, Bajaurmita, Eliabá, Salbonita, Jonatán de los hijos de Jasén, Sama, Aratita, Ayán, hijo de Sarar, Aratita, Elifele, hijo de Asbai, hijo de Maaca, Eliab, hijo de Aitofel, Gilonita, Esrai, Carmelita, Mararai, Arbita, y Dal, hijo de Natán, de Soba, Benaías, Gadita, Selec, Amonita, Naharín, Berotita, escudero de Joab, hijo de Sarvia, Eira, Irrita, Gareb, Itrita, Urías, Geteo, 37 por todo. Estos eran los guerreros, los valientes de David que acompañaron a David. Ahora sí pasamos al versículo 22 al 25, dice, Arauna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo David? Respondió, para comprar de ti
Respondió David: para comprar de ti la era a fin de edificar un altar a Jehová para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey Arauna, lo da el rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré nada a Jehová mi Dios, holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David altar a Jehová, y sacrificó holocausto, ofrenda de paz, y Jehová oyó la súplica de la tierra y cesó la plaga en Israel. Hermano, que Dios nos ayude. La Biblia dice que las moscas muertas hacen heder y dan mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura el que es estimado por sabio y honorable. David, oye, cuánto pasó en su vida. Tuvo muchas cosas buenas, tuvo muchos aciertos, pero cuántos errores cometió David. Y cada vez que los cometía, él se arrepentía, él reconocía. Esta vez insistió para que censara al pueblo. Dice la Biblia que Dios lo incitó contra Israel porque estaba enojado contra Israel. ¿Qué nos enseña esto? Que mire, que cuando una persona hace lo malo, tarde o temprano su maldad lo alcanza, sea de una manera o de otra. Dios mismo incitó a David contra el pueblo, lo hizo censar al pueblo, y aunque Joab le dijo que no lo hiciera, él no desistió. ¿Por qué lo hizo Dios? Para castigar así a Israel por este censo. Si el que cometió el pecado era David, el que cometió el error era David, pero lo incitó Dios. Quiere decir que a veces tú ves que está siendo probado, ves que el diablo se ha levantado contra ti, pero ese es tu punto de vista. Tienes que ver también que el adversario no siempre es el diablo, no siempre es tu contrario, sino que en ocasiones puede ser el mismo Dios que se convierte en tu adversario porque tú has dejado de hacer las cosas conforme le agradan a Dios. Y esta vez Dios estaba enojado contra Israel, por eso incitó a David. Y vino una gran mortandad, una peste que hirió al pueblo durante 3 días, mis amados hermanos. Y David clamó a Dios, y Dios le dijo que le ofreciera sacrificio en la era de Arauna. Él fue a la era de Arauna a hablar con él para comprarle los bueyes para el sacrificio, para comprarle la tierra, comprarle la leña. Pero Arauna se le ofreció todo lo que quiere el rey y necesite, ofrezca el sacrificio de Jehová que quiera, tome los bueyes, tome el arado y haga leña, y tome el terreno también. David dijo: no ofreceré nada a Dios que no me cueste su justo precio. Así David ofreció el sacrificio. ¿Qué nos quiere decir también con eso en la Biblia? Debemos aprender de cada acción de estos hombres de Dios, aún sus acciones negativas que trajeron perjuicio no solo a ellos, sino al pueblo de Dios. Debemos observar en esta pequeña historia cómo David no recibió aquel regalo. David era un rey, tenía posesiones, pero hay gente que teniendo todo lo que necesita siempre está con la mano extendida esperando recibir presente, pedir ayuda, pedir. Hermanos queridos, cuando nosotros tenemos, cuando somos bendecidos por Dios económicamente, debemos ser liberales para dar. Debemos ser libres para dar. La Biblia habla de los que reparten con liberalidad. Entonces, siembra, no te cortes, porque cuando Dios te da a ti, te da a manos llenas, te da en abundancia.
David no esperó que le regalaran el terreno. David dijo, yo pagaré por el terreno. Bueno, reciba los bueyes, yo pagaré por los bueyes. Bueno, te doy la leña para hacer el fuego, yo pagaré también por la leña. Yo pagaré lo que cueste, porque no ofreceré a Jehová nada que no me cueste. Así que cuando no tenemos, cuando queremos hacer el bien y no podemos porque carecemos de recursos, y Dios empieza a bendecirnos y a mandar recursos a través de otra persona, también debemos dejar el orgullo. No seas orgulloso, no pienses, yo nunca le he pedido nada a nadie. No, ahora debes depender que es Dios el que te va a suplir. Acuérdate de Elías cuando andaba huyendo de acá. Primero Dios le mandó un ángel, después Dios le mandó cuervos, y por último le mandó a Sarepta y le dijo, allí yo tengo una viuda preparada que te va a alimentar hasta que pase la sequía. Y él fue donde la viuda, y la viuda le dio de comer hasta que se acabó la sequía. Dios nos va a proveer de distintas maneras, pero cuando Dios te ha bendecido, entonces conviértete en un dador alegre. Que Dios les bendiga. Con esto finalizamos, pero no antes sin entregarlos al Señor. Pónganse la mano en el corazón y digan conmigo estas palabras. Dios mío, en este momento, vengo delante de ti, para pedirte, Señor, que perdones mis pecados, borra mis pecados con tu sangre, escribe mi nombre, en el libro de la vida, cambia mi vida, Señor, dame vida nueva, engendra en mí a Jesucristo. Engendra en mí a Jesucristo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.